Hola, ¿qué tal, inversores? Bueno, la bolsa celebra los datos macro y cómo lo celebra con subidas bastante fuertes. Estas subidas vienen provocadas por un dato de la inflación que es mejor que lo esperado y obviamente mejor que el mes pasado, pero yo aquí tengo una pregunta. ¿Estamos viendo cómo la bolsa pues ya de aquí en adelante va a seguir subiendo? ¿O es que, bueno, estos crecimientos, estas subidas en bolsa han sido tan exageradas que tiene que corregir un poco ahora? Lo que vamos a hacer es analizar el mercado. Vamos a ver los últimos datos macro y a ver qué pasa. Te voy a decir también cuál es la posición de la Fed sobre el famoso pivot y cuándo lo va a hacer. Analizo también tres variables que mueven el mercado, a ver si, bueno, si estos niveles son sostenibles o no. Te voy a sacar el precio objetivo también del Standard & Poor's 500, a ver si merece la pena o no comprarlo ahora. Y como siempre, mi nombre es Diego Pérez Abascal, soy MBA y analista de bolsa, analista de renta variable y quiero que aprendas a invertir de la forma correcta. Y es que, bueno, tenemos un dato que obviamente, fíjate, como aquí la bolsa estaba bajando, el Nasdaq en concreto, y de repente ras para arriba, subidón. Un 8% en una semana el Standard & Poor's 500, ¿vale? Subió un 5% hasta los 4.000 puntos. Yo es que estoy un poco preocupado porque he visto que algunas acciones han crecido un 20% en 2 días. Obviamente hay otras que han crecido muchísimo menos. Pero es que luego he visto muchas subidas de doble dígito, lo cual me ha levantado la pregunta de, bueno, estos datos son para tanto, ¿vale? Una empresa puede subir un 20% en 2 días. ¿Cuál es su precio objetivo de estas empresas? Y bueno, y del Standard & Poor's 500 y estas subidas, pues, merecen la pena. O sea, ¿compramos ahora? ¿O mejor vendemos y esperamos a que baje, ¿no? Pues vamos a ver si los datos justifican esta subida tan fuerte. Empezando por el principio, vamos a ver los datos del Consumer Price Index o del IPC en español, que es, bueno, la inflación, ¿vale? Inflación. Y es que este dato ha hecho que la bolsa suba y suba y suba. Si te fijas, el dato oficial es que el CPI, es decir, el IPC o la inflación, subió un 0,4% en octubre, cuando el consenso esperaba 0,6%, o sea, un dato positivo. Y luego tenemos también que la inflación a nivel anual creció un 7,7%, cuando el consenso esperaba un 7,9%. Obviamente esto es buenísimo y si seguimos leyendo los datos, el CPI subyacente, es decir, bueno, el IPC en español o la inflación subyacente, subió un 0,3 en octubre, mientras que el consenso esperaba un 0,4. Bueno, estos datos son buenos, son mejores de lo esperados, pero ojo, porque sigue siendo, la inflación sigue siendo alta. ¿Cómo te afecta a ti? Bueno, pues eso te afecta por esto de aquí, porque la Fed, ¿vale? Que quiere un IPC o una inflación del 2% anual, ¿vale? Versus el 7,7% que tenemos ahora, ojo, sigue bastante por encima del nivel de lo deseado por la Fed. Entonces, bueno, pues esto puede suponer un problema. Lo que también es un problema es que la inflación debería de ser 0,2% anual para que la Fed, bueno, se relaje un poco. Sin embargo, el último dato ha sido de 0,4 y bueno, los anteriores pues ha sido 0,4. Sí que es verdad que aquí durante el verano la inflación se relajó un poco, pero si nos vamos hacia atrás la inflación sigue siendo demasiado alta. Problema, la inflación se relaja, ¿vale? Sí, eso es bueno para la bolsa, pero sigue subiendo, ¿vale? Los precios siguen subiendo, cada vez la vida es más complicada, o mejor dicho, más cara, y eso es malo para la bolsa. ¿Qué es lo que pasa? Que es que un dato aislado, ¿vale? No es significativo. Hemos visto que este dato de aquí y este dato de aquí
son mejores que los datos anteriores, pero yo aquí te traigo una señal de alerta. Ojo, sí, estos datos son buenos, pero si te fijas en los últimos meses hemos visto cómo la inflación cae para luego seguir subiendo, y aquí la inflación subyacente cae para luego seguir subiendo. Con esto te quiero decir que si la inflación en noviembre sube, ¿vale? Estaríamos hablando de que todas las subidas que hemos visto en bolsa, como que, pues quizás tendrían que corregir un poco, ¿no? Y esto es obviamente muy peligroso porque todavía no sabemos si la tendencia de la inflación es buena, no sabemos si solo fue un dato aislado, tenemos que esperar. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el mercado lo celebra con subidas del 8 y del 5%, entonces hay que ver. Hay que ver porque si la inflación sale mala, quizás es el próximo mes o en enero o en febrero, pues habrá que ir con bastante cuidado. Y es que la Fed es la que va a mover los mercados. ¿Por qué? Porque así te afecta la macro. La inflación alta, pero se está frenando. Bueno, eso es bueno y es malo a la vez. Se está frenando, es bueno. Sigue alta, es malo. La Fed no puede seguir subiendo los tipos tan rápido. Obviamente, yo creo que esto es de cajón, ¿no? Si la Fed sube 0,75 en cada reunión, va a llegar un día en el que los tipos estén al 20%. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando miembros de la Fed han anunciado que van a relajarse un poco y que van a subir a 0,5, bueno, la bolsa se lo tomó como si esto fuese el pivot de la Fed. Y bueno, para que haya pivot, luego te voy a hablar de eso, todavía queda un poquitín más. Y es que quiero recordarte aquí que las bolsas festejan las bajadas en los tipos, no las subidas, ¿vale? Entonces, tenemos que los tipos de interés están más altos, al estar más altos, y probablemente suban, pues la financiación para los hogares, para las familias, va a ser más costosa. Más costosa significa pues menos beneficio por acción, menos inversión, menos impuestos, menos ganancias. Y eso es malo para la bolsa. Y lo que aún es peor para la bolsa es esto de aquí, este dato que sigue subiendo. ¿Qué significa esta línea azul? Es las expectativas de inflación adentro de un año. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si tú quieres comprar, por ejemplo, una casa, por decirte algo, y esa casa, digamos que vale 200.000 euros, ¿vale? Tú puedes decir, bueno, yo es que creo que esta casa, o el coche, o lo que sea, el mes que viene, el año que viene, va a subir de precio, ¿vale? Entonces, si esta casa va a subir de precio el año que viene, pues obviamente la voy a comprar ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando quitas esta casa del mercado, lo que haces es reducir la oferta. Y si reduces la oferta, obviamente los precios suben, que es lo que se conoce como inflación. Esas subidas de precios son malas porque ahora mismo los precios suben rápido y encima le estás poniendo una capa más. La inflación, recuerda que es psicológica y si sigue subiendo, pues obviamente es malo para la bolsa. También si te fijas aquí, la inflación esperada a dentro de 10 años sigue subiendo y eso no es bueno. Si la gente, en vez de comprar en el futuro, adelanta sus compras, lo único que hace es aumentar la inflación y hacer que esa inflación venga antes, por lo que sigue siendo malo para la bolsa. ¿Qué es lo que va a hacer la Fed? Fíjate esto, no va a pivotar de momento. Y esto es bastante importante, porque las últimas suposiciones, los últimos análisis de los analistas dicen que vamos a ver subidas del 0,50 en diciembre, dos subidas del 0,25 entre febrero y marzo, y a partir de marzo esto se va a quedar plano. ¿Qué es lo que pasa? Que es que ahora los tipos de inflación están en el 4% y los vamos a subir al 5%.
Eso es malo para la bolsa porque si los tipos están más altos, el PER debería bajar, no subir como ha subido en estos últimos meses. También se espera que la Fed empiece a bajar los tipos en noviembre. Es más, de marzo a noviembre tendríamos los tipos en el 5%. Si ya llevas un tiempo conmigo, y esto ya te lo he dicho varias veces, la bolsa, voy a borrar aquí, la bolsa lleva entre 3 y 6 meses de adelanto, meses de adelanto al mercado. Es decir, que el mercado estaría más o menos pues aquí en febrero o quizás un poco más tarde. Pero en febrero la bolsa los tipos de interés van a subir, por lo que cada vez va a ser más complicado financiarse, el consumo se va a reducir. Esto, bueno, es economía. Entonces, a nivel macro, el panorama es malo. Malo para dentro de un año por lo menos. O es malo o es peor que lo actual. Ahora pueden pasar dos cosas. La primera cosa que puede pasar es que tengamos un aterrizaje suave. Esto es lo que busca la Fed. La Fed busca un aterrizaje suave. ¿Qué consiste? Consiste en enfriar la economía y los beneficios por acción también, que se vayan resintiendo poco a poco. Obviamente, si bajan los beneficios por acción, pues también el precio de la acción o del índice obviamente baja. Se estanca la economía, la inflación se mantiene alta por un tiempo prolongado y no hay pivot, ¿vale? El famoso pivot no lo hay, la Fed cumple su plan a la perfección, no cambia de opinión, entonces no tenemos pivot, la bolsa pues obviamente la bolsa sufre o se mantiene lateral un tiempo. Pues si se da este caso y los economistas y los analistas tienen razón, quizás estemos 12 meses con una bolsa que no vaya a ninguna parte. O puede pasar otra cosa, que tengamos una crisis económica grave o moderada. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el consumo caería en picado, junto con los beneficios por acción, y la Fed se ve obligada a intervenir en el mercado y bajar de golpe los tipos de interés. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el beneficio por acción se vendría abajo, pero los múltiplos, el PER, por ejemplo, subiría porque, bueno, la financiación es más barata, las empresas podrían hacerlo mejor, entonces pues veremos algo como una caída en picado y luego para arriba. La recuperación de la bolsa sería en meses, ¿vale? No sería un año, sería cuestión de meses, haría algo así como que caería fuerte y luego, bueno, se recuperaría. ¿Cuál de los dos escenarios puede pasar? A saber, no soy adivino. Pero son cosas que tienes que tener en cuenta. Oye, que igual la Fed no tiene que hacer el famoso pivoteo, ¿vale? Y la Fed sigue con su plan y muchas alegrías, mucho optimismo que hay ahora en la bolsa quizás se enfríe, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a valorar ahora la situación. Si te fijas, en este gráfico tengo el Standard & Poor's 500, mejor dicho, el PER Forward, comparado con el CPI, es decir, la inflación. Actualmente estamos en una inflación, bueno, aquí de casi 8 y con un PER de 16, un PER Forward. ¿Qué es lo que pasa? Que es que otras veces, cuando la inflación estaba en el 8%, que es la línea amarilla, o por encima, ¿en qué PER estaba el Standard & Poor's 500? Bueno, pues si te fijas aquí, ¿vale? Si te fijas aquí, el PER del Standard & Poor's 500 estaba bastante por debajo del nivel actual. También se da aquí en los años 40 y en los años 70-80. Obviamente, esto a mí me levanta una gran pregunta. Y es, oye, el PER del Standard & Poor's 500 está demasiado alto y debería de bajar, y cuando digo bajar, caer fuerte,
¿O es que, bueno, estamos en una situación distinta? Yo lo que creo es que, como no veo el futuro, pero bueno, te diría que esta situación es más de lo mismo. Esto ya lo hemos vivido y ojo porque igual el PER está demasiado alto. Y además, si encima tenemos en cuenta que, bueno, si encima tenemos en cuenta que el Standard Poor's 500 sigue subiendo, pues hay que tener cuidado. Las tres variables que mueven el mercado, según Peter Seiler, que es bueno, el número uno o, bueno, o el 2, por ejemplo, de Inglaterra, uno de los mejores inversores que hay, dice que las tres variables que mueven el mercado es el crecimiento, la liquidez y la valoración. Ahora mismo la economía, en términos reales, se va a ralentizar por la inflación. Aquí me puedes decir, no, pero es que los economistas dicen que el PIB de Estados Unidos va a crecer un 3 o un 4% de aquí al año que viene. Sí, pero crece en términos nominales. En términos reales, a esto le tienes que quitar la inflación. Pues quizás la economía de Estados Unidos no esté creciendo o crezca muy poco. Obviamente, la primera variable es mala para la bolsa, o sea, las perspectivas no son buenas. En cuanto a la liquidez, ya sabes que si la Fed sube los tipos de interés, el crédito es más caro, se seca la liquidez, esto es malo y la Fed sigue subiendo los tipos de interés. Obviamente, esto no es bueno. Y la valoración del Standard Poor's 500 está por encima de la media y además está carilla para la situación actual, por lo que no me gusta nada cómo anda el tema. Habrá que ver cómo evoluciona esto, ¿vale? Igual si la Fed cambia de opinión y tenemos un pivoteo, pero de momento la cosa no pinta demasiado bien. Y es que si vemos lo que opina Morgan Stanley y el consenso del mercado, estamos viendo que para el año 2022 va a conseguir la estimación más optimista, $222. Eso se traduciría en 18 veces PER, por encima de la media histórica del mercado. La media histórica está en 16 veces PER, por ahí más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el año que viene el consenso del mercado, que es el más optimista, dice que el PER, mejor dicho, los beneficios del Standard Poor's 500 sería de $232 por índice, por unidad de índice. Que si lo multiplicamos por un PER de 16 veces, daría 3.712 puntos. Cuando ahora mismo el Standard Poor's 500 está cotizando por encima. Entonces, bueno, en el escenario más optimista que tenemos, el precio objetivo está un 7% por debajo del precio actual. Y obviamente esto es importante. Es importante porque esta última semana ha levantado el precio del Standard Poor's 500. Hay mucho optimismo y ese optimismo quizás se enfríe o quizás pase algo, o sea, igual pasa algo y cambia todo, pero hay que tener mucho cuidado con estos precios y con este optimismo. Y bueno, ¿qué creo que es lo que va a pasar en la bolsa? Teniendo en cuenta que no soy adivino, ¿vale? Yo creo que antes o después va a haber una dosis de realidad. La dosis de realidad es que, bueno, si la bolsa está tan mal, o sea, mejor dicho, si la economía está tan mal, si la Fed está recortando la liquidez y además la valoración está alta, pues tendremos que esperar a un evento importante. Ese evento importante puede ser dato de inflación, reunión de la Fed, que esto pues obviamente va a ser en diciembre, o si no, a que un miembro de la Fed salga a hablar y decir, cuidado, cuidado porque la inflación está muy alta, la bolsa, bueno, hay mucha alegría en bolsa, esto se tiene que calmar, cuidado que vamos a seguir subiendo los tipos de interés. Si sale algún evento así de importante, pues obviamente el mercado no se lo va a tomar bien y debería, sobre el papel, caer en picado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí la bolsa puede seguir subiendo, ¿vale? No sé
hasta cuándo y durante cuánto tiempo. Y hasta que venga ese evento pueden pasar dos cosas. La primera es que la caída sea flojita, es decir, que si sube un 20% y baja un 10%, pues obviamente la bolsa está por encima del nivel actual, o viceversa, ¿no? Que baje un 20%, pero que primero haya subido un 10%. Habrá que ver, no soy adivino, pero lo único que tengo claro es que en cuanto tengamos una dosis de realidad, si las cosas siguen como están, las expectativas se van a desinflar de forma acelerada. Y obviamente eso significa un PER bastante más bajo. Y recuerda que si te gustan este tipo de vídeos, dale like, sígueme y activa la campanita para que te lleguen todos mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.